Bien, ok. Estábamos con alguna pregunta del parcial o de alguna duda de alguna de las preguntas del parcial. Si alguien tiene algo que referir a eso, aprovechemos este momentito y si no, ya comenzamos con la clase de hoy. O si tiene algún otro tema que no tenga que ver con el parcial, también aprovechemos la clase. Sin comentarios. Perfecto. Bien. Vamos a arrancar entonces. Nos quedan unidades bastante troncales de la materia. Quiero en un minuto explicar el por qué tiene un poco la asimetría la primera parte del cuatrimestre con la segunda. Es difícil comenzar esta materia sin tener la pausa de algo de tiempo como para que ustedes puedan empezar a decodificar de qué se trata. Si nosotros comenzáramos muy acelerados las primeras unidades y, por ejemplo, compactáramos principios en una clase, seguramente los marearíamos, porque no le permitiríamos ir entendiendo cómo es que van evolucionando los temas. Eso nos lleva a que la primera parte del cuatrimestre, el desarrollo de unidades no es muy extenso, y son las unidades por ahí más genéricas, más conceptuales, sobre todo lo que son los institutos del derecho individual, y en la segunda parte del cuatrimestre nos quedan temas pesados, o sea, pero la diferencia sustancial es que ustedes ya están con alguna soltura en la terminología. Ya cuando yo digo 245 no es un número al azar ni para jugar a la quiniela, ya alguna vez escucharon el número. Entonces, por eso es que en esta segunda parte del cuatrimestre lo que nos va a quedar es extinción como un tema central. Ahí le pido a un micrófono, Alan, tenés el micrófono prendido, si podés apagarlo, por favor. Un tema central es extinción, que es lo que vamos a ver entre la clase de hoy y dos clases más por lo menos, porque no solo es ver todas las formas de extinción, sino ver todo lo que son las multas de la extinción de la relación laboral, que suele ser un tema complejo. Luego nos queda todo ley de riesgo de trabajo, que el doctor Cosentino se va a internar en eso y les va a llevar sus 3-4 clases, porque la ley de riesgo, más allá de ser compleja, es un tanto confusa la legislación por cómo se ha venido dando, entonces hay que dedicarle tiempo para que se entienda. Y nos queda derecho colectivo y seguridad social. Esas son las 4 grandes patas que tenemos como desafío de acá al 30 de noviembre. En el medio, por supuesto, parcial y recuperatorio, algún práctico, pero por eso es que les pido que ajusten. Van a notar que vamos a acelerar un poquito en cómo vamos a ir dando los temas, y eso es para poder terminar de ver todos los temas al fin de cuatrimestre, que es el objetivo que tiene la cátedra, que no queden temas colgados y sobre todo temas estructurales o temas centrales. Hecha la aclaración, largamos entonces, como hacemos siempre, posicionándonos en el programa de la materia para ver de qué va lo que vamos a desarrollar ahora. Estamos en la unidad 9, comienza hablando de la estabilidad laboral, pero van a ver básicamente que esta unidad lo que desarrolla es extinción del contrato de trabajo, o sea, todos los supuestos en que se va a dar o se puede dar la extinción del contrato de trabajo. Esta es la unidad que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Empecemos por ese término para tratar de ir despejando algunas X básicas. ¿Qué es esto de estabilidad? ¿O a qué se refiere cuando hablamos de estabilidad laboral? Ustedes van a encontrar cuando lean cualquiera de los autores que hay una serie de clasificaciones sobre la estabilidad relativa, la estabilidad absoluta, propia, impropia, y eso está bien porque es una forma de ir categorizando o agrupando. Pero empecemos por lo elemental. ¿De qué hablamos cuando hablamos si un trabajador goza o no de estabilidad? ¿Qué se grafican ustedes cuando yo digo, este trabajador tiene estabilidad o no, no tiene estabilidad? Después vemos qué niveles de estabilidad puede haber. ¿A qué hace referencia? Que cuente o no cuente con estabilidad. ¿Es el derecho del trabajador a que se le mantenga la relación de trabajo o no? Sí, Cami, es el derecho que tiene en principio el trabajador a que una vez que comenzó, después veremos finalmente si el contrato o la relación o si ambos, esa situación deba ser respetada o mantenida en el tiempo por su empleador. Entonces, en principio, podemos hablar de que un trabajador goza de una estabilidad absoluta si una vez que comienza el vínculo no puede ser
extinguido, salvo que existan motivos fundados para ello. ¿Va de vuelta? ¿Sería indeterminado? Estamos en un contrato por tiempo indeterminado, Alan. Sí, ok, estamos en un contrato por tiempo indeterminado. Pero aquí, más allá de la característica de si el contrato es por tiempo indeterminado o no, lo que estamos viendo es si, aún siendo indeterminado, puede el empleador, sin motivos, extinguir el vínculo. Entonces, si no pudiera, si se viera impedido, porque la ley dice que no puede ser despedido salvo que exista justa causa para ello, estaríamos en presencia de una estabilidad absoluta. En el régimen laboral privado argentino, en principio, no existe la estabilidad absoluta. Punto. Reitero, en el régimen laboral privado argentino, en principio no existe la estabilidad absoluta. ¿Esto qué significa? Que el trabajador no puede invocar con un alcance que ha sido bastante discutido la manda del 14 bis, en términos de que no podría ser despedido salvo que exista justa causa para ello. Pero ¿quiénes sí tienen esa estabilidad absoluta en la República Argentina? En principio, los empleados públicos, porque los empleados públicos sí gozan del principio constitucional del 14 bis y solo pueden ser removidos una vez adquirida la estabilidad con lo que se llama una causa previa, o sea, un sumario administrativo previo que tenga como resultado final la cesantía causada. Vuelvo porque estoy dando muchos términos y por ahí se están mareando. Entonces, primero, en el vínculo del derecho laboral privado argentino no hay estabilidad absoluta. Pero en el vínculo del trabajador dependiente del empleo público sí hay estabilidad con ese alcance. Esto surge no solo del artículo 14 bis, sino de lo que la Corte ha interpretado que es el alcance del artículo 14 bis. La causa más nueva, más contemporánea, aún ya teniendo unos años, es la causa Madorrán. Luego la vamos a ver. Pero en la causa Madorrán, la Corte se expidió y le dio el carácter de tutelado con estabilidad absoluta aún a los trabajadores contratados por la administración pública, cuando atrás de esa contratación o de esa precariedad lo que hay es una forma de fraude para mantener la presunta inestabilidad. Ustedes a lo mejor tienen algún familiar o han escuchado o son parte de algunos vínculos contractuales de la administración pública, ya sea nacional, provincial o municipal, donde los trabajadores dicen no tener todavía estabilidad porque son contratados por un tiempo determinado o por plazo y luego se renueva y uno empieza a mirar la historia y a lo mejor lleva 10 años de una contratación supuestamente inestable. Bueno, esas situaciones, habría que estar a cada caso concreto, pero situaciones de ese tipo, que hay mucho en la administración pública, la Corte ya lo ha resuelto hace años, diciendo allí hay un fraude porque el artículo 14 bis dice que el empleo público goza de estabilidad absoluta y solo podrá ser removido si existe causa debidamente fundada previa para la extinción. Es decir, solo que haya un sumario administrativo previo que demuestre elementos objetivos que permitan la extinción, allí se lo podrá cesantear. Si no, no. Estoy yendo muy global, después vamos a precisar, pero estoy tratando de desbrozarlo lo más obvio. Reitero, en la relación del trabajador privado, de empleo privado, no hay estabilidad absoluta. En la de empleo público sí la hay porque deriva del propio 14 bis que le da esa tutela o esa protección. Ahora, en la relación del trabajador privado hay situaciones que sí son especiales y que gozan de determinada protección o tutela, pero no necesariamente eso lo convierte a una estabilidad absoluta. ¿Cuáles son esos supuestos? Algunos ustedes medianamente ya los conocen. ¿Se ocurre alguno de un trabajador que por alguna característica tenga una tutela especial? ¿Trabajador o trabajadora? No, va a ser una clase de remen dulce de leche, o sea, arranquemos con viento y vamos y vamos para adelante. ¿Lo que representa el sindicato? Ahí bien, ahí ya te fuiste a los que están tutelados específicamente en la ley de asociaciones profesionales. Yo iba a algo más simple, pero ahora vamos a ir ahí, Alan.
yo iba a la trabajadora mujer embarazada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 7 meses y medio anteriores y 7 meses posteriores al embarazo, o al parto, mejor dicho, no puede ser despedida, y en caso de ser despedida sin causa, se presume que por causa del embarazo, y si bien no tiene una estabilidad, tiene un agravamiento indemnizatorio de 1 año de remuneraciones. ¿Se acuerdan? En la misma sintonía está también tanto el trabajador varón como mujer, ahora más que nunca el varón, por así haberlo interpretado también la Corte, por la causal del matrimonio. Si es despedido en el periodo anterior y posterior a la tutela, tiene el mismo agravamiento que la trabajadora mujer embarazada. Y Alan aportó el otro supuesto, que sí es un supuesto que ya se asemeja más a una estabilidad casi absoluta, que es la de los trabajadores protegidos por la Ley de Asociaciones Profesionales. Esa ley es la Ley 23.551, y estamos hablando de los trabajadores que gozan de tutela sindical. Lo voy a explicar mínimamente al tema, como para que no nos quede tan colgado, pero en no más de 4 o 5 clases vamos a ver en extenso la tutela cuando entremos a derecho colectivo. Pero para que tengamos una noción mínima. Tanto el trabajador que es delegado o candidato a delegado en una planta de empaque o cualquier actividad que tenga que designar delegado, como el representante sindical, como dijo Alan, que es aquel que tiene algún cargo en la estructura sindical, ya sea el secretario general, el secretario adjunto, o sea, que forme parte de la estructura, gozan de una protección legal. ¿Cuál es la razón de ser de esa protección legal? Que por el hecho de estar ocupando un cargo en el cual posiblemente confronte con el empleador no tome como una decisión de revancha o para evitar el ejercicio de ese cargo, despedirlo. Entonces, si yo no tuviera protección, difícilmente me animaría a ejercer el cargo ya sea de delegado o de representante sindical, porque cuando le vaya a ir a hacer un planteo al empleador, lo que va a venir del otro lado es un telegrama de despido sin causa, una indemnización y se acabó. Entonces, no solo en la ley 23.551, sino su predecesora, ya en el sistema argentino existe lo que se llama trabajadores tutelados o con tutela sindical. Y eso no implica de que este trabajador no pueda ser despedido, suspendido o cambiadas las condiciones. Lo que la ley dice es que estos trabajadores que están tutelados, si el empleador quiere suspenderlo disciplinariamente, despedirlo o cambiarle las condiciones laborales, tiene que iniciar un trámite judicial previo que se llama exclusión de tutela sindical. Entonces, ¿por qué es un trabajador protegido y que goza de una estabilidad? Porque si yo como empleador quiero aplicar una sanción o quiero despedir y ese trabajador goza de la tutela porque, por ejemplo, es el delegado, no lo voy a poder hacer sin más, sino que voy a tener que iniciar un trámite judicial previo que se llama de exclusión de tutela. Una vez que el juez me otorga la exclusión de tutela, es decir, me autoriza a aplicar la sanción o el despido, recién allí puedo seguir adelante. En el caso de quienes están ejerciendo el cargo de delegados, no solo tienen esta tutela en este sentido, sino que si el empleador, por ejemplo, despidiera sin hacer el trámite de exclusión de tutela, sin hacer nada, tiene lo que se llama acción de reinstalación. Es decir, puede ir y decirle al juez, señor juez, yo soy el delegado, me han despedido, no hicieron el trámite de exclusión de tutela, reinstáleme en el puesto laboral. Reinstalarme en el puesto laboral es volver a seguir trabajando en el lugar que yo ocupaba. ¿Eso qué me da? Y me da una estabilidad. Por eso es que estos trabajadores tutelados son lo más parecido en el derecho privado a los trabajadores que en el derecho público gozan de estabilidad absoluta. Si bien no es lo mismo, tiene algún humo de semejanza. ¿Se entiende? En principio, de derecho positivo, no habrían otros trabajadores tutelados, salvo lo de la 23.551 y los trabajadores que tienen la indemnización agravada por maternidad o por causa de matrimonio. Pero, hace ya un tiempo, en una causa que ustedes ya conocen porque la vimos cuando vimos el principio de no discriminación, que se llama Álvarez con Cencosud, la Corte introdujo una nueva situación que no es de derecho positivo, sino desde interpretación del alcance que tiene la ley antidiscriminación para la Corte, al menos para la Corte en ese momento, y es que si yo, como trabajador, invoco
que mi extinción de la relación laboral en realidad no es incausada, sino que obedece a un acto de discriminación, ese acto de discriminación como tal debe ser declarado nulo y el efecto para la mayoría de la Corte es la reinstalación y la continuidad de la relación laboral. Como verán, a través de el supuesto de la aplicación de la ley antidiscriminación 23.592, la Corte creó otro supuesto de también trabajadores con garantía o tutela de estabilidad, que son aquellos que se hayan visto afectados por un acto de discriminación. No desesperen, porque aquí estoy planteando temas globales. No estoy agotando el despido discriminatorio, ni mucho menos. Solo estoy poniendo en esta primer clase y esta vidriera, decir, bueno, no hay estabilidad absoluta, y en principio no, pero hay algunos que se le asemejan. ¿Cuáles serían? Y bueno, más o menos estas, ahora después las vamos a ir explicando una por una. Yo estoy entrando a la unidad por el primer vocablo que tiene la unidad, que es ¿qué es la estabilidad? Y los distintos tipos de estabilidad. Nos ha faltado contar algo que a esta altura ustedes medianamente ya saben, la mayoría, que es que en nuestra legislación, nuestra ley contrato de trabajo, no tiene en principio una estabilidad absoluta, eso está claro, pero sí tiene una estabilidad relativa el trabajador del derecho laboral privado. ¿Por qué? Porque si bien el empleador puede en principio despedir sin causa, es decir, no necesita comprobar que haya un motivo, en tal caso, la consecuencia que tiene prevista la ley es que va a tener que pagar una indemnización por ese despido sin causa que formula. Esa es la fórmula de cálculo del famoso artículo 245, del cual nos han escuchado hablar varias veces, que vamos a estudiar justamente ahora. Entonces, hay una estabilidad relativa, para algunos autores hay una clasificación entre relativa propia e impropia, a mí mucho no me importa esa clasificación, pero lo cierto es que sepan de que si bien en el derecho argentino se puede despedir sin causa, la consecuencia es que la ley a ese despido sin causa le pone un monto indemnizatorio, o sea, le cuantifica la extinción, le tarifa el monto de la extinción, cuánto es lo que el empleador va a tener que pagar. Ahora, entonces, ¿qué significaría que no exista ningún tipo de estabilidad? ¿Qué modelo sería que no hay ninguna estabilidad? Bueno, en el derecho comparado, un poco el modelo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el empleador puede prescindir de una relación laboral sin que exista causa y no paga indemnización alguna. Lo que ocurre es que todo el sistema montado a través de los seguros de desempleo lo que hace es amparar y cubrir durante un periodo determinado importante a ese trabajador que está desempleado. Sumado a ello, durante la mayoría de los últimos años de la historia de Estados Unidos, salvo algunos picos muy importantes, la situación de pleno empleo hace que un trabajador que se quede sin trabajo puede conseguir insertarse nuevamente en la actividad laboral. Situación que en nuestro país no ha sido tan común, menos cuando hemos tenido índices de desempleo que rondan el 12, el 13, el 14%, como fueron unos años atrás. Entonces, esa es la foto general. La voy a ordenar. En un extremo, estabilidad absoluta. Solo me podés despedir previo trámite donde acredites la causa. En el derecho laboral privado argentino no tenemos. En el otro extremo, inexistencia de estabilidad. Inexistencia de estabilidad. Me podés despedir cuando quiera y no pagás nada. No existe en el derecho argentino. Estados Unidos lo pongo así para poner un modelo. En el medio existen otras situaciones que son las que sí tenemos nosotros en el derecho laboral privado. La estabilidad relativa, donde yo puedo despedir aún sin causa, pero pago un monto indemnizatorio. La tutela o estabilidad también en determinadas circunstancias objetivas, trabajadora mujer embarazada o trabajador y trabajador que se casan, la causal de matrimonio, donde si bien puedo despedir, el costo de la indemnización se agrava, y la tutela de los trabajadores tutelados de la 23.551, en la cual si están ejerciendo el mandato y son despedidos sin el procedimiento preventivo, por el procedimiento de exclusión de tutela, se puede reinstalar. Esa es la foto global de los distintos supuestos de estabilidad que podemos ver. ¿Preguntas? Mientras yo tomo algo de un té para aclararme la garganta. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Quería consultarle dónde encuadraba la situación en la cual el empleado se pasa con las sanciones disciplinarias de los 30 días y el trabajador se considera despedido. ¿En qué artículo de la ley contrato lo encuadro? Claro, ¿en qué indemnización? ¿En el 245? Perdóname, Santiago, pensé que me estabas pidiendo que me acordara de memoria, cosa que no me voy a acordar, qué artículo es el que presupone que si te pasás los 30 días te podés considerar en situación de despido. Sí te puedo contestar lo que me preguntabas vos. Eso es una colocación en situación de despido indirecto y en tal supuesto la indemnización que corresponde a la del 245. Es lo mismo que te hubiesen despedido sin causa. No te preocupes porque ahora vamos a entrar a ver qué es eso, qué es colocarse en situación de despido indirecto, qué es despido directo, qué es despido con causa, sin causa, pero la respuesta concreta es un 245. O sea, si se pasaron los 30 días y vos te colocaste en situación de despido indirecto, te corresponde la indemnización del 245. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Estamos en el contexto de qué es esto de la estabilidad, más o menos. Alguien había preguntado o alguien había aportado ahí, y yo perdón que no hice referencia, a los empleados rurales, decía Hernán, ¿qué pasaba con los empleados rurales? Creo que era como respuesta a una pregunta que yo estaba hablando. Yo, Hernán, te voy a pedir que lo dejemos un segundo afuera, para no complicarnos con ese estatuto. El estatuto es la ley 26727 y los empleados rurales tienen tres formas de contratación distintas. Pueden ser permanentes, pueden ser temporarios y pueden ser de temporada. Para poder contestar si hay estabilidad o no, tendría que meterme a explicar cada una de esas formas de contratación. Así que esperemos un poquito. También me olvidé de decir que entre los temas centrales que nos quedan ver son algunos estatutos especiales, como vemos el régimen de la construcción, el de los trabajadores rurales y el de las casas particulares. Así que en 2 o 3 clases lo vamos a ver, Hernán, si hubiera necesidad en saberlo ahora, no, ahí me dijiste dale, así que le damos. Si hay necesidad, al fin de clase te lo cuento y listo. Hecho el paneo de la estabilidad como el tema, dónde estamos parados, vamos a arrancar ahora a ver todo lo vinculado con la extinción de la relación laboral en el mismo orden que tiene tratado la ley contrato, cómo se desarrolla este instituto. El primer instituto vinculado con la extinción es el instituto del preaviso, el cual yo ya he mencionado y me he visto obligado a explicar en algún momento, sobre todo cuando vimos periodo de prueba, pero muy forzado, digamos, muy para que entendieran lo que estábamos viendo. Este es el momento de explicar bien en qué consiste, qué tipos de preaviso hay, qué pasa si lo omito, etcétera, etcétera. Entonces vamos a arrancar, ahora sí, compartiendo la ley contrato, yéndonos al 230 y ahí ver el tema del preaviso. Denme un segundo. Que acá la comparto. Bien, si se acuerdan, o traten de hacer un esfuerzo, la primera referencia que hicimos al preaviso fue cuando estudiamos principios. Porque yo me vi forzado un poco a contarles, porque les había preguntado si ustedes sabían qué eran, y me dijeron en principio que no, qué era esto del preaviso, me vi forzado a contarles que producto del principio de buena fe, en un contrato, como es el contrato laboral, donde la presunción, que el tiempo es indeterminado y que las partes van a estar vinculadas a él hasta, como dice la ley, en principio de la jubilación, si alguna de las partes decide extinguir el vínculo sin que exista motivo, sin que exista causa para ello, es de buena fe avisarle previamente al otro. ¿Se acuerdan? Entonces, el preaviso lo que hace es materializa el principio de buena fe en un instituto que está regulado aquí a partir del 231, como les he puesto en pantalla. Aquí regula cómo es que funciona y cómo opera el instituto del preaviso. Pero lo importante es entender cuál es la razón de ser. ¿Por qué es que hay que preavisar? Porque si entendemos eso, después nos vamos a contestar muy fácil algunas otras preguntas. Debo preavisar en la medida que la extinción no tenga motivos, es decir, sea incausada. ¿Y cuándo la extinción es incausada? Y ahí nos vemos obligados a ir a supuestos de extinción. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuándo la extinción es sin causa? ¿Cómo se llamará cuando el trabajador
extingue sin causa, sin motivo? Che, tírenme un centro, no me dejen jugar solo, por favor, se los pido. Tras que hay dos cámaras prendidas, nadie se le ocurre tirarme un... ¿Cómo se llama? Si el trabajador extingue sin causa, sin motivo. La renuncia. La renuncia, el 240, la renuncia. Ya hemos visto la renuncia. Cuando vimos el principio de irrenunciabilidad, vimos que la renuncia es una excepción al principio de irrenunciabilidad. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo forzado. Entonces, yo puedo renunciar, yo trabajador, cuando quiera. Esa es una extinción sin causa. ¿Por qué renuncié? Eso yo, renuncié. Es un acto voluntario, unilateral y ilícito. Eso es la renuncia. Entonces, si el trabajador va a renunciar, es decir, sin motivo alguno va a extinguir el vínculo, está obligado a preavisar. ¿Cuál es el plazo de preaviso? Es un plazo único, 15 días. No importa su antigüedad, no importa nada. Si es el trabajador el que va a extinguir sin motivos, debe avisarle 15 días antes a su empleador que ha decidido renunciar. Luego vamos a pasar a ver qué pasa si no lo hace. Dejémoslo ahí, pausado. Vamos al otro lado. ¿Puede el empleador extinguir sin motivo, sin causa? Sí, ya hemos dicho que sí. Este es el despido sin causa. El despido incausado. Prescindo de su servicio a partir del día de la fecha. Me mandaron el telegrama y me despidieron. Ahora bien, aquí sí es importante diferenciar. Uno de los supuestos ustedes ya lo saben. Si el contrato estuviese celebrado en periodo de prueba, es decir, es un contrato por tiempo indeterminado que se presume celebrado a prueba, salvo el de temporada, el preaviso que debe otorgarse es de 15 días. Va de vuelta. Si el contrato está celebrado en periodo de prueba, válidamente celebrado en periodo de prueba e inscripto, en ese caso el preaviso que debe otorgarse es de 15 días. Ahora, si no es un contrato celebrado válidamente o no está en periodo de prueba, aquí hay que ver la antigüedad. Hasta 5 años de antigüedad, 1 mes de preaviso, más de 5 años de antigüedad, 2 meses de preaviso. ¿Se entendió? Es un tema de plazos. El empleador, 3 supuestos distintos. En periodo de prueba 15 días, si no es periodo de prueba hasta 5 años, 1 mes, más de 5 años, 2 meses. ¿5 años de qué? De antigüedad del trabajador. Esa es la obligación que tiene el empleador de darle, otorgarle el preaviso a su dependiente. Ahora bien, ¿cómo se computa el plazo? Si yo le otorgo el preaviso comienza a correr a partir del día siguiente a la notificación. Supongamos que hoy 25 notifico a mi trabajador que tiene 30 días de preaviso porque he resuelto despedirlo sin que exista causa, a partir de mañana 26 empieza el primero de los 30 días del preaviso. ¿Eso está claro? Eso es otorgar el preaviso, es cumplir con lo que la ley quiere. Te aviso 30 días antes, te notifico formalmente de mi voluntad extintiva sin causa y vamos a seguir trabajando, van a seguir los deberes y derechos de las partes por esos 30 días. ¿Cuándo se extingue el contrato? Cuando se cumplen los 30 días del preaviso. Antes, no, antes sigue, con algunas características especiales. Por ejemplo, que vas a tener una licencia diaria que la ley te otorga a vos, trabajador, que ha sido preavisado. Que podés tomarla o diariamente, o podés acumularla a la semana, o podés acumularla al mes. Esto es parte de lo que implica otorgar el preaviso. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Me entendieron? No quiero avanzar. Voy a salir un segundo porque quería ver algunas 2 o 3 caras que tengo. ¿Hasta acá me entendieron? ¿Sí? ¿Se computó al día siguiente, dijo, profe? Al día siguiente, Sofía, exactamente. Siempre que me otorguen el preaviso. ¿Por qué hago esta pausa? Porque una cosa es otorgar el preaviso y otra muy diferente es indemnizar el preaviso no otorgado.
Vamos por partes. Otorgar el preaviso es, te notifico y a partir de mañana durante 30 días seguís trabajando, pero estás preavisado. Te tomás la licencia, pero el vínculo sigue vivo. Eso es otorgar el preaviso. Ahora, ¿qué ocurre si hoy 25 recibo un telegrama que en vez de decirme que me preavisan por 30 días, me dicen que extinguen mi relación laboral a partir del día de la fecha? Es decir, me despiden sin causa, pero a partir de hoy. ¿Qué pasó con el preaviso? No me lo otorgaron. Eso está claro, no me lo otorgaron el preaviso. Ahora, ¿qué dice la ley cuando el preaviso no es otorgado? Y aquí es donde hay que tener algo de atención. Primero, el preaviso no otorgado debe ser indemnizado, es decir, me tienen que pagar 30 días de indemnización sustitutiva de preaviso. Dije 30 días porque es el preaviso que me correspondía, si fueran 60, 60, si fueran 15, 15. O sea, me tienen que indemnizar el plazo de preaviso que me correspondía. Pero hay algo más, y es que para la ley, cuando el empleador no otorga el preaviso, es decir, no cumple con la finalidad de darme el preaviso se computa recién a partir del primer día del mes siguiente. Esto es, si me notificaron hoy 25, no comienza el preaviso mañana 26, sino que comienza el 1 de noviembre. Y esto no es un tema menor, porque estos días que resten, lo que falte hasta fin de mes, el empleador también debe pagarlos y los paga bajo un rubro que se denomina integración del mes de despido. Es una sanción por no haber conferido el preaviso. Entonces, si yo no lo confiero, lo indemnizo y a su vez pago la integración del mes de despido, salvo que esa comunicación extintiva coincida con el último día del mes. Supongamos que me notifican justo el 30 de noviembre, bueno, no hay integración del mes de despido, o el 31 de octubre no hay integración del mes de despido. Vamos a retomar el tema. Eduardo me está mirando, prendió la cámara y me está mirando con cara seria, no sé si es que no entendió o qué. Vamos a retomar el tema. Estamos en el Instituto del Preaviso. ¿Todos de acuerdo? Principio de buena fe. Che, yo voy a extinguir este contrato y no tengo motivo, no tengo causa, tenés que avisarme. Si sos el trabajador, 15 días antes. Si sos el empleador, en periodo de prueba 15, hasta 5 años 30, más de 5 años 60. Listo, ya tenemos los plazos. Ahora, una cosa es que cumplas con avisarme y otra cosa es que no me avises y me lo extingas ya. Vos, empleador, me despediste a partir de, voy a cambiar la fecha para hacerlo exprofeso. Recibo la carta documento del despido el día 10 de octubre. La recibo. ¿Y qué dice? Comunico a usted que prescindo de su servicio a partir del día de la fecha. Haber pendiente de cobro, liquidación final a su disposición en el plazo de 4 días hábiles. Eso dice. ¿Qué pasó? Me despidieron. ¿Hay motivo? No. Sí, ¿no me tendría que haber preavisado? Sí, sí, no te preocupes. Te van a pagar la indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Que equivale a qué? A lo que me tocaba de preaviso. ¿Qué me tocaba? Y yo soy un trabajador que tengo 7 años de antigüedad. Me tocaban 2 meses de preaviso. Entonces, la indemnización sustitutiva son 2 meses. Pero lo que el legislador hizo en la última reforma es decir, no, pará, pero este empleador que no dio el preaviso, que no le confirió el plazo, que no le avisó que a partir del 11 tenía 2 meses para seguir trabajando y que recién se iba a extinguir después de los 60 días, va a tener como sanción que los días que falten hasta fin de mes los va a pagar igual. Es decir, que el preaviso se va a computar a partir del 1 de noviembre. La indemnización sustitutiva de preaviso va a ser el equivalente a noviembre y diciembre. Y los días que faltan de octubre, o sea, del 10 de octubre en adelante, ¿qué hacemos? Y eso también lo paga. Lo paga como integración del mes de despido. Es una sanción por haber violado el principio de buena fe, que es avisar y darle el aviso para que el otro pueda, durante ese plazo, acomodar su vida, buscar un nuevo empleo, que suele ser la razón de ser del preaviso y de las horas de licencia que tengo justamente cuando estoy preavisado del contrato. ¿Por qué existe la licencia diaria y que puedo acumular? La razón de ser es para que el trabajador pueda reubicarse y buscar un empleo. Eso no obliga a que yo salga a buscar trabajo, pero esa es la razón de ser de la norma. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Bien, entonces, una cosa es otorgar el preaviso y otra es indemnizar el preaviso no otorgado. Eso es una diferencia muy importante que ya tienen que visualizar y manejar. Si el empleador me otorga el preaviso,
comienzo a computarlo a partir del día siguiente de la notificación. Si el empleador no me otorga el preaviso, paga la indemnización sustitutiva y la paga a partir del primer día del mes siguiente. ¿Y por qué es importante esto? No solo por la integración del mes de despido, sino porque como el preaviso es lo que yo hubiese cobrado si hubiese trabajado, va de vuelta. El preaviso es lo que yo hubiese cobrado si hubiese trabajado. Si de buena fe me hubiese avisado, yo hubiese trabajado en noviembre. Entonces, el preaviso equivale al sueldo de esos meses que no me permitió trabajar. Si hubiera justo un aumento de paritaria de sueldo para noviembre y diciembre, el preaviso que me tiene que liquidar no es con el sueldo de octubre, sino es el equivalente al valor del mes de noviembre y diciembre, porque me está sustituyendo aquel salario que debería haberme pagado. Yo cuando pregunto se entiende, no pregunto que si están de acuerdo con lo que dice la ley o no. Yo lo que quiero saber es si ustedes comprenden. Después entraremos en la opinión de cada uno, de si esto está bien, no, si el régimen no debería tener preaviso, pero mi obligación es que entiendan el tema y después abrimos el debate sobre si lo comparten o no lo comparten. Entonces, aquí voy a quedarme consolidando este tema. El preaviso es la forma de plasmar el principio de buena fe en un instituto determinado, como es antes de que se vaya a extinguir el contrato sin causa, debo avisar. El trabajador tiene 15 días si es el que renuncia, y el empleador tiene 15 para periodo de prueba, hasta 30 días y hasta 5 años, 60 días y pasan los 5 años. Si otorga el preaviso el empleador, el trabajador goza de 2 horas diarias de licencia paga que las puede acumular durante todo el periodo que dure el preaviso. Si no otorga el preaviso, es decir, extingue sin preavisar, debe pagar la indemnización sustitutiva, que es el equivalente a lo que le hubiese tocado, más lo que es la integración del mes de despido, que son los días restantes hasta fin de mes. ¿Puede que no haya integración? Sí, si justo me notificó la extinción el último día del mes, no hay integración del mes de despido. ¿Eso se ha entendido? Porque ahora voy a ir haciendo algunos ajustes del Instituto de Preaviso. ¿Puede repetir lo de la licencia, profe? Porque ¿En los plazos? Sí. Si es el trabajador el que renuncia, siempre es 15 días. Si es el empleador el que despide sin causa, si el contrato está válidamente en periodo de prueba, 15 días. Eso lo vieron, artículo 98. No, lo último que dijo, algo de las licencias. Pará, lo último que dice... Dijo algo de Claro, licencia, profe, creo. a mí también me quedó la duda, porque usted dijo que si el empleador otorga el preaviso, también se le otorgan 2 horas de licencia extra, eso no lo entendí. Eso que dice el compañero. Ah, perfecto. Cuando el empleador da el preaviso, es decir, te preavisa 30, 60 días o 15 días antes, comienza a partir del día siguiente. Vos vas a seguir trabajando, pero hay una licencia diaria de 2 horas que vos podés acumular, que esa licencia está prevista siempre que hablemos de un trabajador de jornada completa, está prevista para que vos busques empleo. Es una licencia paga, porque seguís cobrando el sueldo íntegro, pero no trabajás esas horas, ya sea por día, o a la semana, o al mes, porque el trabajador las puede acomodar. En principio, ese es parte de la situación que se da cuando el preaviso es otorgado. Es decir, vos sigue el vínculo laboral, pero con estas características. Tenés una licencia paga con goce de haberes para buscar empleo. Otras características que se puede dar, y ahí sigo, si María Eugenia me entendiste, ahí sigo desagregando un poco qué pasa con el preaviso otorgado, es que vos como trabajador podés válidamente renunciar al beneficio del preaviso. ¿Qué es esto? Lo pongamos en días. Suponete que hoy te notifican que te preavisan por 30 días la extinción del contrato. A partir de mañana, vos tenés 30 días que sigue tu vínculo y tenés esa licencia diaria para buscar trabajo. Pero el lunes que viene, tenés suerte o no, sos una persona muy codiciada en la actividad y conseguís un nuevo empleo. Entonces, si vos tuvieras que esperar los 30 días, tu vínculo sigue vigente y vos tendrías la licencia diaria, pero no podrías ir al nuevo empleo. Entonces,
el instituto te permite a vos, trabajador, renunciar a lo que te quede pendiente del preaviso, que no es renunciar al empleo, rápidamente y que se entienda. La relación se extinguió por un despido sin causa. Vos lo que estás renunciando es al plazo faltante del preaviso. ¿Y qué va a pasar? No vas a cobrar los días porque no vas a ir a trabajar, pero vas a poder disponer de irte al nuevo empleo. Eso se llama renuncia anticipada al plazo faltante de preaviso. En un sentido similar, el empleador puede dispensarte de que trabajes en el preaviso. ¿Qué es esto? Yo te otorgo el preaviso de 30 días y te digo que en vez de tener la licencia diaria, no vengas por los 30 días de preaviso. Te dispenso de que vengas a trabajar. ¿Qué consecuencia eso tiene? Ninguna. Vas a cobrar el sueldo. Esos 30 días, recién se va a provocar la extinción al final del preaviso, pero vos no fuiste a trabajar. En vez de tener 2 horas, 10 horas a la semana, etcétera, lo que tenés es todo el mes para buscar trabajo. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Un tema que no hemos dicho todavía y que es necesario que ustedes sepan es que durante la vigencia del preaviso, el vínculo sigue plenamente vigente y los deberes y derechos de las partes siguen plenamente vigentes. ¿Eso qué significa? Que si el trabajador se enfermara o se accidentara, ya sea inculpable o de trabajo, el preaviso se suspende. ¿Va de vuelta? Me preavisan que a partir de mañana, en 30 días, se extingue el vínculo. Me otorgan el preaviso. Y yo, que estoy un poco choqueado por la cosa, me voy a casa, me estoy duchando y me caigo en la mañana y me quiebro tibia y peroné. ¿Eso qué es? Un accidente inculpable. El trabajo no tuvo nada que ver. ¿Sí? Tengo licencia paga. Ustedes ya lo saben, 208 y siguiente. ¿Por cuánto? Según la antigüedad y las cargas de familia. Supongamos que tengo el máximo, 1 año de licencia paga. ¿Qué pasó con el preaviso? El preaviso se suspendió. Yo llevaba 1 día de preaviso y ahora entro en licencia. Hasta tanto no vuelva con un alta, no voy a poder seguir computando el plazo de preaviso. Lo mismo si en vez de ser un inculpable fuera un accidente de trabajo. Volviendo ese día del trabajo a casa, como vengo un poco perturbado, me distraigo, cruzo, me atropellan y me accidento, tengo un accidente in itinere, y ese accidente está encuadrado en la Ley de Riesgo de Trabajo 2457 con ese nombre, accidente in itinere, es un accidente de trabajo. ¿Qué licencia tengo? La que dure hasta la alta, 2 años, eso lo van a ver cuando vean el día. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque en la práctica ustedes van a encontrarse con que la mayoría de los empleadores no otorgan el preaviso, sino que resuelven pagar la indemnización sustitutiva. ¿Por qué hacen eso? Para no correrse el riesgo de que durante el plazo del preaviso otorgado ocurra alguna circunstancia que suspenda el cómputo del plazo del preaviso. Que puede ser de absoluta buena fe o de absoluta mala fe, eso no lo estamos estudiando acá. Puede que el trabajador que se sabe ya despedido por bronca consiga un certificado de licencia o sin ningún tipo de mala intención se accidente. Para el caso es lo mismo. Va a haber una suspensión del cómputo de los plazos de preaviso hasta que venga con el alta. Eso es lo que lleva a que en la práctica ustedes van a observar que mayoritariamente, salvo en las empresas muy chicas, más familiares o de relaciones de confianza, el preaviso no se otorga, sino que directamente se extingue y se paga la indemnización sustitutiva de preaviso, para no correr un riesgo adicional. ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Diga. Cuando el trabajador puede renunciar a lo que tiene pendiente del preaviso, no necesito, o sea, yo tengo un trabajo futuro, entonces le digo que renuncio a lo pendiente del preaviso Sí. y ya el otro día no me tengo que presentar. Exacto. Pero no vas a cobrar los días que te falten. Suponete que vos llevas 5 días gozando del preaviso y ahí decís, che, renuncio a lo que me quedan. Los 25 días que faltan de preaviso yo los renuncio. Bueno, vas a cobrar 5 días nada más. Los otros 25 no los cobras porque renunciaste al beneficio del preaviso. Buenísimo, gracias.
No, tampoco sé si es tan buenísimo, es lo que dice la ley, pero yo te lo quería dar así como... Bien. Estamos en el 231 plazo, indemnización sustitutiva, la parte que omite el preaviso, lo otorga en modo suficiente. Aquí hay un temita importante. ¿Por qué? Porque dice, o lo otorgue en modo insuficiente. Y esto yo no lo he dicho todavía. Profe, le hago Supongamos, una consulta. María Eugenia, El plazo se vuelve a contar, o sea, cuando tengo un accidente inculpable, o sea, a partir de cuando me accidenté, por ejemplo, ¿no? El plazo del preaviso. no, O se computa de nuevo. suspende, no interrumpe. Andá Ok. como si fuera la prescripción. Vos Ah, llevabas ok. 5 días de preaviso, te accidentaste. Alta. Cuando vuelve el alta, 6, 7, 8, o sea, seguís sumando, Ok. acumulando Sigo lo que ya sumando. tenías. Suspende. Listo. Gracias, profe. Bien, decía, ojo con esto, porque es que lo otorgue en modo insuficiente. Cuando el preaviso se otorga en modo insuficiente, se entiende mal dado. Si yo a un trabajador que por la antigüedad le correspondían 2 meses, le otorgo solo 1, ese preaviso es insuficiente y se entiende como mal dado y es el mismo efecto que no haberlo dado. Entonces le voy a tener que pagar 2 meses de indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Mm? Porque el 232 lo dice expresamente. La parte que omita o lo otorgue en modo insuficiente. Deberá abonar la otra la indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondía al trabajador durante el periodo. Comienzo del plazo, ya se los di, cómo comienza cuando se otorga y cómo comienza cuando no. La integración del mes de despido, vamos a recordarlo porque yo los tuve que traer a este artículo 233 al principio de la cursada. Cuando el trabajo está en periodo de prueba, no hay integración del mes de despido. Entonces, si yo tengo un trabajador en periodo de prueba, cuyo plazo de preaviso es 15 días, y no lo preaviso, pago solo 15 días. No pago integración del mes de despido. ¿Esto por qué? Porque el último párrafo del 233 lo dice expresamente. La integración del mes de despido no procederá cuando la extinción se produzca durante el periodo de prueba establecido en el 92 bis. Quizás se acuerdan, si no vayan al videíto cuando vimos esto, y ahí lo explicamos claramente. Bueno, retractación. Esto sí es un tema importante que ya sale del Instituto del Preaviso, pero la ley lo ha puesto aquí. Si el empleador comunica su voluntad extintiva o si el trabajador comunica su voluntad extintiva, no hay forma de retractar esa decisión salvo que la otra parte lo acepte. Va de vuelta. Si yo despido sin causa a un empleado mío y luego lo reflexiono un poco, digo, che, qué macana, no lo tendría que haber despedido. Si yo pretendo retractar, la única manera de que esa retractación tenga efecto es que el trabajador lo acepte. Si no, una vez que fue notificado, ya no hay forma de retractar. Antes de avanzar un poco más en el artículo 234, no tiene mucho más, pero antes de profundizar eso, algo operativo que no he explicado hasta aquí. Cuando hablamos de cualquiera de las formas de extinción de la relación laboral, vamos a tomar la más obvia, la renuncia. Es un acto unilateral del trabajador, voluntario, lícito. Ya vimos, cuando vimos el 240 y vimos los principios, que la renuncia es formal. Recuerden que solo es válida si se realiza por telegrama colacionado laboral o ante la autoridad administrativa. Pero a lo que voy, y el punto que quiero que tengamos todos en claro, es que la renuncia no opera ni se perfecciona cuando el trabajador manifiesta su voluntad de renunciar, sino que se perfecciona cuando es notificado el empleador, cuando llega a la esfera de conocimiento del empleador. Lo pongo en el ejemplo. María Eugenia decide renunciar, lo habla con su familia en la casa, dice, che, no, estoy harto, voy a renunciar, voy a cambiar de aires. Va al correo, hace un telegrama colacionado laboral donde puño y letra pone: comunico a usted que renuncio a mi empleo a partir del día de la fecha. Saludos, besis, lo quiero mucho. Listo. Le pone una cuota personal, firma y lo deja en el correo. ¿Operó la renuncia? No. María Eugenia ha manifestado su voluntad de renunciar. Ahora, hasta tanto el correo no vaya con ese telegrama colacionado laboral y lo notifique al empleador, la renuncia no ha operado. Esto es importante.
¿Por qué? Porque si María Eugenia hace media cuadra para atrás y dice, che, qué macana, yo cómo voy a hacer para conseguir otro empleo, la verdad que esto fue un momento de calentura, vuelve y le dice al del correo, mire, deje sin efecto ese telegrama. No, pero no, es mi telegrama, déjelo sin efecto, quiero anularlo, no quiero que ese telegrama se emita. Perfecto, el telegrama quedó sin efecto. ¿Hay renuncia? No, no hay renuncia. ¿Por qué no hay renuncia? Porque no llegó a la esfera de conocimiento del empleador. ¿Podría el empleador, que está desesperado porque María Eugenia renuncie para no pagarla nada, decirle, che, María Eugenia, listo, pido gancho, vos ya me dijiste que renunciaba, renunciaste? No, no. La renuncia recién va a operar cuando el correo vaya y notifica al empleador. Esto que vemos en la renuncia, háganlo extensivo a todos los supuestos de extinción de la relación laboral. La extinción solo queda plasmada y se concreta cuando llega a la esfera de conocimiento del otro, o cuando debió llegar a la esfera de conocimiento del otro, porque ahí también hay alguna casuística que puede darse. Supongamos que no es que María Eugenia renuncie, sino que su empleador la quiere despedir y tiene causa para despedirla. Va, hace una carta documento, cumple con todos los requisitos, pone la causa y se la manda al domicilio de María Eugenia. María Eugenia, que sabe que la están por despedir, se va a la casa de una prima. El correo va, dice tuc, 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 no hay nadie, primera vuelta. Después tuc, 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 no hay nadie, deja aviso. María Eugenia no la busca. Entonces, como no se notificó, porque no le llegó, el despido no operó. Ese sería un razonamiento lineal. No. La jurisprudencia tiene dicho que acá el comportamiento tiene que ser de buena fe. Si yo intencionalmente me sustraigo a mi deber de buena fe de notificarme de lo que el empleador me quiere comunicar, no puedo de esa manera obligarlo a que me esté buscando con un patrullero por toda la ciudad de Roca, Chipolete y donde sea para poderme notificar. Si ese es mi domicilio real, si es el domicilio que yo di a la empresa, yo debo velar porque esa comunicación llegue y yo ir al correo a buscarla, salvo que María Eugenia pueda demostrar que ese no era su domicilio y ya había notificado el cambio, que tuvo un accidente y por lo tanto no ha podido ir a buscarlo y no estaba en su casa, sino que estaba en Bahía Blanca hospitalizada, circunstancias excepcionales. Si no, es de buena fe, volvemos al principio de buena fe, que ella no puede sustraerse de la notificación. Esto para explicar, y por eso hice la pausa de manera general, que cualquiera sea el supuesto de extinción que veamos, tenemos que analizar no solo al emisor, sino al momento en que llega o debe llegar a la esfera de conocimiento del receptor. Si no, en el medio todavía no hay extinción. Vuelvo. ¿Quedó duda ahí? ¿Alguna cosa a preguntar? ¿No? Entonces, solo hay retractación si hay acuerdo de partes. Ojo que puede haber retractación tácita, es decir, no se requiera un acuerdo formal donde yo le diga al otro, está bien, te acepto que no renunciaste. Supongamos que María Eugenia va al correo, despacha la carta del telegrama colacionado, lo envían y llega a lo de Santiago, que es su empleador. Santiago lo recibe y dice, renunció María Eugenia. Bueno, renunció, qué sé yo, algo le habrá pasado. Mañana, a las 8 de la mañana, María Eugenia aparece en el trabajo. Habla con Santiago y le dice, sabes que tuve un mal día, renuncié porque me están superando los problemas personales, pero después me di cuenta, bueno, le dice Santiago, no hay problema, qué sé yo, seguí trabajando. Va a su lugar de trabajo y sigue trabajando. ¿Qué existió? Una retractación tácita. O sea, si Santiago le permitió trabajar cuando él ya había sido notificado de la renuncia, hubo una retractación tácita. Ahora, si Santiago, que quiere aprovechar la volada porque no quiere pagar nada, cuando viene María Eugenia y le dice, che, me arrepiento, y dice, qué macana, pero la verdad que bueno, ya está, viste, yo justo conseguí otra chica y ya no le puedo decir, no, pero yo quisiera trabajar, no, mira, ya renunciaste, la renuncia ya está perfeccionada, no voy a consentir que trabaje, listo, ahí no hay retractación, él no aceptó la retractación, por lo tanto, la renuncia tiene pleno efecto. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, 236.
Cuando el preaviso hubiere sido otorgado por el empleador, el trabajador podrá considerar extinguido el contrato de trabajo antes del vencimiento del plazo, sin derecho a la remuneración por el periodo faltante del preaviso, pero conservará el derecho a percibir la indemnización que le corresponde al virtud del despido. Esta manifestación deberá hacerse en la forma prevista en el 240. ¿Qué es esto? Esto es la renuncia al plazo del preaviso, el plazo faltante del preaviso de la que ya hablamos. En tal caso, no voy a cobrar los días faltantes, pero no voy a estar obligado ahí por el supuesto este que dimos del ejemplo, que conseguí ya otro empleo. Lo tengo que hacer como el 240 es la renuncia, que es formal, es decir, por telegrama colacionado laboral. El empleador podrá relevar, esto es cuando el empleador lo dispense de trabajar al trabajador de la obligación de prestar servicio durante el plazo del preaviso, abonándose el importe de los salarios correspondientes. Esto es el 236, da los dos supuestos que ya vimos, cuando el trabajador es el que renuncia al preaviso faltante o cuando el empleador es el que lo dispensa. Licencia diaria, salvo lo dispuesto en la última parte del 236, durante el plazo del preaviso, el trabajador tendrá derecho, sin reducción de salario, a gozar de una licencia de 2 horas diarias dentro de la jornada legal de trabajo, pudiendo optar por las 2 primeras, las 2 últimas de la jornada o acumularlas. Esta es la licencia que María Eugenia, yo dije muy rápido, me dijiste, ¿qué es eso? Bueno, está en el 237, te comuniqué que estás preavisada de extinción, a partir de mañana gozás de 2 horas de licencia. O las 2 primeras, o las 2 últimas, o vos podés decirme, mire, empleador, yo voy a hacer una cosa, no me voy a tomar 2 por día, sino que las voy a acumular. Y cada 4 días me voy a tomar 8, entonces voy a venir de lunes a jueves a trabajar normal y el viernes no trabajo. Bueno, eso es, las partes pueden hacer. ...239, y con esto ya voy a ir terminando, cerrando el último del preaviso. Préstenme un poquito de atención porque tiene alguna dificultad en cómo está redactado. El preaviso notificado al trabajador mientras la prestación de servicios se encuentra suspendida por alguna de las causas que se refiere a la presente ley con derecho al cobro de salario por el trabajador, carecerá de efectos, salvo que se lo haya otorgado expresamente para comenzar a cobrar a partir del momento en que cesara la causa de suspensión de la prestación de servicios. Punto. Ejemplo, y se va a entender más fácil. Estoy con licencia por una enfermedad inculpable. Estoy en curso de la licencia. Viene el empleador y me quiere notificar el preaviso. Si me notifica sin decirme nada, no tiene efecto ese preaviso. Ahora, si me notifica y me dice que el plazo del preaviso va a comenzar a computarse una vez que yo venga de alta, ahí es válido. Si no, carece de efecto, porque yo estaba con derecho a una licencia paga. La inculpable es paga, es uno de los supuestos que da la ley. Entonces, si me notificó, si me quiso preavisar de la extinción incausada durante el plazo de la licencia paga, no tiene efecto, salvo que él me diga que van a comenzar a correr los 30 o los 60 días o los 15 días una vez que termine mi licencia paga o que yo venga de alta. Ahí sí se computa. Ese es el primer párrafo del 239. Cuando la notificación se efectúe durante una suspensión de la prestación de servicio que no devengue salarios en favor del trabajador, el preaviso será válido, pero a partir de la notificación del mismo y hasta el fin de su plazo se devengarán las remuneraciones pertinentes. Este es otro supuesto. Supongamos que yo tengo una sanción disciplinaria. Me han suspendido por 20 días por algún problema que tuve en la empresa. Ese es un supuesto de suspensión sin derecho a salario. Eso ustedes ya lo saben porque lo hemos visto en la primera parte de la materia. 20 días me suspendieron, pero al día segundo me notifican de que me confieren el preaviso. A partir de ahí, tengo derecho a salario. O sea, el preaviso es válido, pero tengo derecho a cobrar los salarios. Convierte, muta esa suspensión que era sin efecto, sin derecho de salario, pasa para que tenga validez el preaviso a tener derecho a salario. La suspensión del contrato de trabajo, la prestación de servicio fuese sobreviniente a la notificación del preaviso, el plazo de este se suspenderá hasta que cesen los motivos que lo originaron. Esta, que es la más importante, es la que ya explicamos. Si yo estoy preavisado y por algún motivo existe una causal que me impide trabajar, suspensión de ciertos aspectos del contrato de trabajo, eso suspende el cómputo del plazo de preaviso y recién se va a reanudar o continuar, como me preguntó María Eugenia, cuando yo venga con el alta, cuando se termine esa causal. Bueno, voy a salir un segundito de acá para ver 2 o 3 caras que están ahí visibles. Dudas, preguntas. Hemos
agotado en esta introducción lo que es el preaviso y cómo funciona el Instituto del Preaviso. ¿Algún tema puntual de esto? Profe, ¿Escuchó? yo le quería consultar, en caso de que no se otorgue el preaviso y bueno, se tenga que pagar la indemnización por preaviso e integración de mes de despido. Y en ese caso de que yo tenga vacaciones pendientes que no me tomé, ¿qué pasaría en ese caso? Bien, ahí ya está yendo a la consecuencia de una extinción. Lo vamos a mechar acá, que nos va a servir como un separador antes de empezar a ver las causales. La pregunta de Santiago es, che, pero a mí me estaban debiendo vacaciones. ¿Y qué pasó? ¿Me despidieron? ¿No me las van a pagar esas vacaciones? Sí, me las van a pagar. Existe lo que se llama liquidación final, que es común a cualquier forma de extinción. Liquidación final. Es común, o sea, tengo derecho a cobrarla, cualquiera haya sido la forma de extinción. Despido con causa, sin causa, renuncia, incapacidad sobreviniente, jubilación, lo que se te ocurra, que vamos a ver ahora de los supuestos de extinción, todas tienen que tener una liquidación final. ¿Y en qué consiste la liquidación final? Primero, me tienen que pagar los días trabajados y no cobrados. Suponete que me despidieron un 15, bueno, hay 15 días que yo trabajé. La liquidación final tiene que tener los 15 días trabajados. Me tienen que pagar las vacaciones adeudadas y no gozadas, que son las que vos preguntabas. Ya sea en los términos de la legislación que hemos analizado, vacación completa, 14 días, o si no tengo la mitad de los días trabajados del año, en la regla de la proporcionalidad, 1 cada 20, pero me las tienen que pagar. ¿Qué más me van a tener que pagar proporcional que yo he venido devengando? El SAC, el sueldo anual complementario, como yo lo voy devengando a medida que trabajo, más allá de que se paga 2 veces al año, en junio y en diciembre, yo tengo derecho a cobrar mi SAC proporcional. Entonces, no importa el motivo ni cuándo se extingue el vínculo, eso me lo van a tener que pagar siempre. Y si no me lo pagan a mí, porque la extinción fue por fallecimiento, se lo van a tener que pagar a mis causavientes. ¿Por qué? Porque yo ya lo devengué. Eso no es discutible. La liquidación final son los rubros ya devengados. Después empezaremos a ver si hay indemnización, no hay indemnización, si es el 245, el 247, ahí entramos en todos los otros supuestos. Pero la liquidación final, que quede claro, es un derecho que tiene todo trabajador cuando su vínculo se extingue a que se le pague aquello que él ya devengó. ¿Qué tienen en común estos 3 rubros? Que yo ya los devengué, porque los días yo ya los trabajé y no los cobré, porque las vacaciones yo ya trabajé y tengo derecho a las vacaciones, salvo que me haya justo la extinción dado con el último goce de las vacaciones, y el SAC también, salvo que sea el 30 de junio la extinción, tengo SAC devengado y no cobrado. Entonces, eso es liquidación final. Creo que ahí te contesté, Santiago, vas a cobrar las vacaciones proporcionales o completas según el régimen de vacaciones, pero lo vas a cobrar. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien. Antes de comenzar a ver la ley contrato, vamos a intentar, si este quiere, ustedes van a encontrar en cualquiera de los autores que sigan y que lean, de hecho, estos gráficos los he subido en su momento a PEDCO, en donde estamos en la unidad de extinción de la relación laboral, lo van a ver, son nada más que tomar algunas de las formas de las clasificaciones que los autores utilizan para ver los supuestos de extinción de la relación laboral. Depende de por dónde ingrese, cómo lo aborde. A mí no me interesa en sí para nada que ustedes tengan de memoria la clasificación, me interesa el contenido, pero como a veces suele ser útil la manera en que está expresado para que se comprenda, bueno, por eso es que tomamos algunos de los supuestos. Supuestos en que se genere indemnización reducida, supuesto en que se genere indemnización plena, supuesto que generan indemnización agravada. ¿Qué hace este autor? Divide o clasifica viendo las consecuencias de la extinción. Si hay indemnización reducida, si hay plena, la del 245, o si hay agravada, las que ustedes ya conocen en el caso de matrimonio, maternidad, etc. Luego, otra forma en que se puede agrupar, por voluntad de las partes,
por causas ajenas a la voluntad de las partes y por voluntad unilateral. Esta es la forma más común de agrupamiento que tenía ya Vázquez Vialar en su momento con una obra muy clásica, pero lo que van a ver es que adentro de estas clasificaciones lo que hay están los supuestos, el contenido son los supuestos, que es lo que vamos a estudiar nosotros ahora. Creo que tenía alguna otra más. Esta otra, derecho a la estabilidad, para ver el concepto de estabilidad, según la intensidad de la protección absoluto relativa, según la fuente legal o convencional. Este cuadro también está más atado a la estabilidad que ya les comenté, propia e impropia, que es la característica que algunos autores suelen tener. Esto es material que yo lo subí nada más que en la foto para que lo vean, en PEDCO, pero que cualquiera de los autores que ustedes utilicen lo van a ver ahí. Entonces, tenemos ya en claro de que podemos agrupar las formas de la extinción de la relación laboral. Lo primero que es obvio, pero que quiero que ya nos pongamos todos de acuerdo, es que cuando hablamos de extinción, a diferencia de suspensión de ciertos efectos, lo que vamos a analizar es que la relación ha terminado, se ha extinguido por distintos motivos o formas. Cuando ya vimos y estudiamos suspensión de ciertos efectos, lo que vimos es que la relación seguía vigente y lo que estábamos analizando era durante qué plazo o periodo alguno de los efectos principales de la relación laboral no estaban. Por ejemplo, no ponía a disposición mi fuerza laboral, por ejemplo, no me pagaban la remuneración o sí me pagaban la remuneración, pero el vínculo estaba vivo. Cuando terminaban los supuestos de suspensión, la relación continuaba. ¿Se acuerdan eso? Si yo estoy enfermo, tengo un inculpable, ¿qué hay? Hay suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. No estoy obligado a poner a disposición la fuerza laboral, pero el empleador sí está obligado a pagarme durante el periodo de la licencia paga. ¿Eso implicó de que se extinguió el vínculo? No, no, el vínculo sigue plenamente vigente, nada más que se han suspendido ciertos efectos. Pues bien, eso es suspensión, que ya lo hemos estudiado. Ahora estamos yendo a la finalización del vínculo, estamos yendo a la extinción del vínculo. Así como fuimos analizando todas las etapas por las que podía transcurrir una relación laboral desde su inicio o previo al inicio, ahora ya estamos llegando a la situación del fin. Las razones, los motivos y las formas en las que se puede poner fin a un vínculo laboral. ¿Todos de acuerdo a dónde estamos parados? Porque ahora sí vamos a empezar a ver cada uno de los supuestos y la casuística de cómo es que se puede instrumentar la extinción de la relación laboral. Yo, exprofeso, no voy a usar las clasificaciones que recién hemos visto, sino que voy a ir con la ley contrato. Cuando demos la vuelta, que va a ser la clase que viene, una vez que hayamos visto todas las causales, ahí vamos a ir a las clasificaciones y la vamos a usar como método de repaso. Vamos a ver cómo están agrupadas y vamos a ir viendo cada una y refrescando en qué consistía cada una. ¿Sí? Como una alternativa a no empezar viendo cómo lo han clasificado los autores, sino a tomar cómo lo ha desarrollado el legislador y después sí ir viendo cómo agrupamos eso en base a lo que los autores dicen. Si ustedes van a la ley contrato de trabajo, el primer supuesto de extinción que vamos a analizar ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque es el artículo 240 y es la renuncia. Por lo tanto, vamos a simplemente repasarlo. ¿Por qué lo conocen? Porque lo tuvimos que ver cuando vimos el principio de irrenunciabilidad. La renuncia es una excepción al principio de renunciabilidad. Todo trabajador puede renunciar a su empleo. La característica que tiene la renuncia al puesto laboral es que es formal. La ley contrato solo admite como válida la renuncia instrumentada por telegrama colacionado laboral, que recuerden que es gratuito, o ante la autoridad administrativa laboral. Si va tanto al telegrama como a la autoridad administrativa, es personal. Debe concurrir el trabajador, debe manifestar su voluntad, en el correo va a firmar el telegrama colacionado y en la autoridad administrativa va también a acreditar la identidad y va a firmar el acta donde manifiesta su voluntad. Acabamos de ver, no voy a reiterar, que una cosa es que lo manifieste y otra cosa es que se opere la extinción por renuncia. Recién opera cuando llega a la esfera de conocimiento del destinatario, que es el empleador. ¿Qué consecuencias? Y aquí en todas vamos a ir analizando los mismos.
¿Qué consecuencia económica tiene aparejada la renuncia? En principio, ninguna. El trabajador va a cobrar la liquidación final, que porque Santiago, gracias, me ayudó y la preguntó antes, ya la hemos explicado, entonces va a cobrar los días que le queden trabajados sin cobrar, el proporcional de vacaciones, el proporcional de aguinaldo, y punto. ¿Tiene derecho a cobrar algo más? No. ¿Lleva indemnización la renuncia? No. ¿Hay algún supuesto de excepción donde la ley presume la voluntad extintiva por renuncia y no la sujeta a forma y a su vez le da derecho a cobrar algo? Como lo único que están haciendo es copiando, yo pregunto algo y ustedes siguen copiando como si fueran... Profe, la indemnización de la mujer embarazada. Bien, después Cami, de me tapaste el la boca, 25%. no estabas escribiendo, estabas pensando. Muy bien por Camila, que le salvó la ropa a todos que están dormidos. Los que están con las cámaras apagadas, más dormidos están, porque no los veo. Sí, Camila dice, che, me suena lo de la trabajadora mujer embarazada. ¿Se acuerdan? Si la trabajadora mujer embarazada, vencida la licencia de los 45 días del posparto, no se presenta, se presume, aceptando prueba en contrario, que ha optado por la extinción. Y esa extinción tiene no una indemnización, porque la ley no la llama indemnización, pero sí tiene una compensación económica del 25% del 2,45. Entonces ese es el único supuesto donde hay dos excepciones. Primero, hay una renuncia presunta, cuando la renuncia no se presume, lo que se presume es la continuidad de la relación laboral, y a su vez esa renuncia tiene una compensación económica, cuando el principio es que la renuncia no tiene ninguna compensación económica. Entonces, como Camila dijo, la única excepción es el de la trabajadora mujer embarazada, que vencida la licencia posparto, se adhiera o no se presente, porque hay una presunción, pero también puede hacerlo de manera expresa, a esa forma de extinción que tiene una contraprestación económica del 25% del total. ¿Sí? ¿De acuerdo todos con eso? Entonces, vimos renuncia, vimos la formalidad y vimos el efecto. El efecto es que se cobra liquidación final y nada más, no hay derecho a cobrar indemnización. Sigo. ¿Alguna duda o pregunta respecto de esto? No. Bien. Pensé que tenía algo en el chat, pero... vamos al 241. Es un artículo muy interesante porque tiene dos supuestos distintos. Creo que alguna vez han escuchado, porque yo se los he mencionado, lo que se denomina extinción por mutuo acuerdo. Aquí, ¿qué ocurre? Hay una voluntad de ambas partes de extinguir. Como en la renuncia dijimos que es un acto unilateral, es decir, es el trabajador el que va y manifiesta su voluntad extintiva, renuncia, en la extinción por mutuo acuerdo es un acto bilateral. Ambas partes van no a cualquier lugar, van a un lugar determinado por la ley, porque es formal. Para que sea válida la extinción por mutuo acuerdo, deben hacerlo ante la autoridad administrativa, laboral, o ante escribano público. Aquí aparece, en el único lugar que aparece en la ley contrato, la posibilidad de la intervención del escribano público para instrumentar una forma extintiva, la de mutuo acuerdo. Por eso, y ya me adelanto a hacer la pregunta que seguramente les va a caer en el parcial, si la pregunta ¿es válida la renuncia por escribano público? La respuesta es no. La renuncia tiene dos únicas formas, por telegrama colacionado laboral o para ante la autoridad administrativa. Yo no puedo renunciar por ante escribano público. Si la pregunta fuera, ¿existe una forma válida de extinción de la relación laboral por ante escribano público? Ahí la pregunta es distinta. Sí existe una forma de extinción de la relación laboral por ante escribano público. ¿Cuál es? La extinción por mutuo acuerdo. Acto bilateral exige la presencia del empleador y del trabajador por ante el escribano, donde ambas partes manifiestan su voluntad extintiva. Entonces, estoy en el 241, en el primer párrafo.
extinción por mutuo acuerdo, es un acto bilateral y es formal. ¿Qué consecuencia económica tiene? Igual que la renuncia, no lleva indemnización, no tiene aparejado indemnización. La pregunta que ustedes pueden hacerse, y si algunos ya tienen alguna experiencia porque han trabajado, es ¿por qué se tomaría la molestia y el costo del empleador de llevarme a un escribano para que extingamos el vínculo si yo podría ir fácilmente al correo y despacho el telegrama y ya está? Si la consecuencia es exactamente igual, no voy a cobrar nada. Bueno, lamentablemente, atrás de las extinciones por mutuo acuerdo del 241, lo que hay es una extinción negociada. Negociada que puede ser bien negociada o vista de buena fe o no. Esto es, el empleador me genera algún tipo de presión, me lleva a que yo preste la conformidad para extinguir en los términos del 241 y a cambio me paga una gratificación por cese, no una indemnización, porque el 241 no trae aparejado indemnización, pero me paga una gratificación por cese, que es un poco menos o bastante menos, según el caso, de lo que me hubiese correspondido si me hubiese despedido sin causa. Entonces el uso de la extinción por mutuo acuerdo ha llevado a que sean muy cuestionadas. La Corte la ha convalidado como un método válido de extinción de las relaciones laborales, fallo que lo tienen publicado en Pértico. Esto es del año pasado. Ahora, hay muchos jueces y tribunales de grado que no lo ven con buen ojo y que rascan un poco la costra para ver qué hay atrás de esa extinción. Si no hubo un vicio de la voluntad, si no hubo algún fraude, una simulación, si no hubo un aprovechamiento de una condición del trabajador, de la parte más desprotegida, etcétera, etcétera. Entonces, van a leer a lo largo de lo que ustedes vayan viendo en el ejercicio de la profesión, o ahora cuando lo estudien, muchos artículos y muchas opiniones de doctrina y de jurisprudencia que ven con malos ojos a esta figura, que sigue existiendo, que tenía un proyecto en el Congreso de derogación, pero que no ha sido derogado como tal, y que en la mayoría de los casos esconde una negociación concertada de la salida. En vez del despido sin causa, se lo disfraza de una extinción por mutuo acuerdo. Punto. Quiero agregar algo solo como una introducción. No hemos visto, es profeso, y se los he dicho ya un par de veces, la normativa de excepción de COVID a partir de marzo del año pasado. La vamos a ver, pero una vez que estemos maduros en esto. ¿Por qué? Porque quiero explicarles ya para que simplemente echen mano de que en este momento y hasta el 31 de diciembre hay prohibición de despido sin causa para los trabajadores que hayan ingresado con anterioridad al 12 de diciembre de 2019. Va de vuelta. En la actualidad tenemos vigente una prohibición de despido sin causa. La última prórroga lleva esta prohibición al 31 de diciembre del 2021, pero nada hace creer de que no pueda ser prorrogada. Y por lo tanto, si no hay posibilidad de despedir, durante toda la época del COVID y de las disposiciones de emergencia, hubieron muchos acuerdos de 241, porque como el empleador no podía válidamente despedir, lo que hacía era negociaba un supuesto acuerdo de extinción por mutuo acuerdo en los términos del 241, no vaya la redundancia, y pagaba una gratificación. Entonces, se ha potenciado la utilización de la figura desde marzo del año pasado a la actualidad por las circunstancias de público conocimiento del COVID. Hice referencia solo a la prohibición de despido y a una fecha, sin ponerme a hablar todavía de la doble indemnización, etcétera, etcétera, y de todo el efecto de la normativa de COVID. No es que le rehúya explicarlo, sino que me gustaría primero que estén más sólidos entendiendo los institutos y después vamos a explicar COVID, porque COVID es de excepción. Suponemos que a lo mejor el año que viene ya todas estas disposiciones hayan cesado. Pero como no sabemos cuánto pueden durar, y yo no sé si alguno de ustedes está haciendo esta materia como última materia, cosa que es posible, y se reciban en 2 meses, necesitan saber lo que es disposiciones de emergencia de COVID. Pero las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vuelvo al 241. Dije que este artículo tiene 2 supuestos de extinción. El primero
es el que acabamos de ver, extinción por mutuo acuerdo. Las partes por mutuo acuerdo podrán extinguir el contrato de trabajo, el acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. La ley dice autoridad judicial, pero es muy difícil implementar un mutuo acuerdo frente a la justicia porque debería existir un conflicto previo. Pero bueno, démoslo como que es válido también por ante la autoridad judicial. Lo común es escribano público o autoridad administrativa. Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente. Como verán, es formal. Para que tenga validez, tiene que estar el trabajador y debo hacerlo ante escribano o ante la autoridad administrativa o judicial. Bien, y ahora viene el último párrafo, que tiene otro supuesto, donde también involucra a ambas partes. Pero aquí no ya tanto por lo que hacen de manera expresa, sino por lo que dejan de hacer. Fíjense cómo se denomina la extinción. El nombre se lo ha puesto la doctrina. Dice, se considerará igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes, si ello resultase del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas que traduzca inequívocamente el abandono de la relación. Esto es extinción por comportamiento inequívoco de las partes. ¿A alguien se le ocurre o se da una idea de qué estamos hablando? ¿Cómo se configuraría este supuesto? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Si a alguien se le ocurre cómo se configuraría el supuesto, si alguien me puede dar el ejemplo, cuando leen el... Se silenció, profe. Sí, porque me soné la nariz y los iba a dejar sordos, entonces fue un acto de protección hacia ustedes. No se grafican. Bien. Es necesario que expliquemos algo más de un articulito que viene luego, pero creo que ustedes ya lo saben, porque hemos estudiado principios. ¿Se presume el abandono? Si alguien deja de ir a trabajar, ¿yo puedo presumir directamente el abandono de trabajo? No, digamos. No. Bien. Paco dice, no. La ley dice que no se presume, lo que se presume es la continuidad de la relación laboral. Para que el abandono se configure, tiene que haber una intimación fehaciente por un plazo mínimo a que se presente a trabajar bajo apercibimiento de considerarlo en curso de abandono de trabajo. Hasta ahí estamos, es el 244, vamos a llegar en la clase de hoy, lo vemos. Pero yo tenía que retomar. El abandono no se presume. ¿Qué ocurre si un trabajador deja de ir a trabajar, no cumple con el débito laboral, no va, no avisa, no justifica, y el empleador no lo intima? No le configura el abandono. Pasan 10 días, pasan 3 meses, pasan 6 meses. ¿Qué ocurre? Abandono no hay, técnicamente, porque no hubo intimación. Renuncia no hay, porque no hubo un acto formal, no mandó un telegrama colacionado, ni fue mutuo acuerdo no hay, porque no fueron a la escribanía. ¿Qué hay? Y pero siguiendo el principio, creo yo, de la realidad, ese contrato ya no tiene, el contrato de relación laboral ya no está cumpliendo con los efectos que se habían acordado. Digamos, no hay una disposición de la fuerza de trabajo de parte del empleador, del empleado al empleador, y no hay una remuneración del empleador al empleado. Entonces, el objetivo, el objeto que tenía ese contrato ya no se está cumpliendo por ninguna de las dos partes. Bien. ¿Y qué hacemos? ¿Lo mantenemos abierto al contrato o lo damos por extinguido? Entiendo que en un punto, no sé el plazo, digamos, pero en algún punto se tiene que extinguir ese contrato. Se extingue por el artículo 241, último párrafo. Se considerará igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes si ello resultare del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas, que traduzca inequívocamente el abandono de la relación. Esto es lo que tu lógica indicaba, Facu. Vos decís, che, hace 6 meses que este tipo no viene, no cobra el sueldo, yo no me sirvo de su fuerza laboral, este contrato no está vivo. Bueno, deberíamos, la ley no habla de plazo, habla de hechos.
tiene que haber un comportamiento inequívoco y conductas concluyentes de las partes que me permitan ir a esta mirada de que hubo una voluntad extintiva. Si bien no la encuadraron ni como mutuo acuerdo, ni como renuncia, ni como abandono, hubo una voluntad extintiva. ¿Esto ocurre mucho en la práctica? Les diría que no tanto, pero más de lo que ustedes se imaginan. Porque le voy a poner los ejemplos concretos. Un empleado de comercio es poco común que el empleado deje de ir y que no lo intimen y que ya sea que no instrumente por renuncia o no le hagan un abandono de trabajo. Es poco común. Pero ¿en qué actividad esto sí se suele ver? En la actividad del empaque, exactamente, Facundo, en la modalidad de temporada, ya sea de empaque de fruta fresca o de cosecha, que también está en la ley contrato de trabajo. ¿Por qué se suele ver? Síganme con el ejemplo para aquellos que no conocen la actividad, por ahí necesito marcárselo en épocas. Ustedes ya vieron modalidad de temporada, artículo 96 siguiente de la ley contrato de trabajo. Ya vieron que el empleador es el que hace la convocatoria, que lo tiene que hacer X tiempo antes de que comience, que el trabajador se pone a disposición. Supongamos que hubo convocatoria, supongamos que hasta se puso a disposición, pero cuando comenzó el ciclo el trabajador no fue. Y el empleador dice, che, Camila Rosario Laeta, no vino esta temporada. No, no vino. Bueno, qué sé yo, no le intima. Temporada 2020, Camila no fue a trabajar. 2021, igual, se hace la convocatoria, Camila no dice nada, pero no viene. 2 temporadas, Camila no apareció a trabajar. 2022, igual, convocatoria, y Camila va, se pone a disposición y se presenta a trabajar. Pasaron 2 temporadas completas que no trabajó. Puede ocurrir que el empleador diga, che, Camila, qué pena, no viniste la temporada anterior, listo, te necesito, vení, seguí trabajando, porque la relación estaba abierta, o puede que el empleador diga, no, pará, Camila, ya pasaron 2 temporadas, vos no viniste, yo tomé gente nueva en tu posición, y de hecho, me fijo, y en el ANSES, vos estuviste trabajando la temporada pasada para el galpón de empaque de la competencia de acá enfrente, o sea, vos hiciste las temporadas. Estoy agravando la situación para que quede más claro, pero, o sea, no es que vos tuviste un inconveniente, no, vos directamente celebraste contrato con otro empleador. ¿Por qué pongo el ejemplo de celebrar contrato con otro empleador que se superponga con la carga que yo tenía? Porque ese es el supuesto más fácil de demostrar que hay extinción por comportamiento inequívoco de las partes. Es la manera más sencilla que el empleador tiene para demostrar, sin duda, de que ya no quiere trabajar conmigo porque se fue a trabajar con otro. Entonces, si se fue a trabajar con otro es porque, está bien, no renunció, pero como dijo Facundo, ¿qué objeto tiene este contrato? Si no hay débito laboral, ni pago, ni quiere trabajar conmigo porque quiere trabajar con otro. Este ejemplo que di de la temporada suele ser un dolor de cabeza, porque a veces ocurre de que Camila se va 1 o 2 temporadas a probar suerte con otro, y a lo mejor con el otro que se va con una relación no registrada. Se va en negro, porque de bolsillo cobra más, y este contrato que estaba en blanco queda ahí. Si yo voy a la sábana del ANSES, no tiene nueva registración. Entonces este empleador después va a tener que demostrar de que pasó X tiempo, que pasó un tiempo más que razonable, y que trabajó para un tercero, pero cuando quiere ir a demostrar que trabajó para un tercero, a lo mejor no lo puede acreditar. Esto es muy casuístico lo que les estoy dando, pero es para que vean cómo el 241, último párrafo, sí es de utilidad práctica en nuestra zona, en lo que respecta casi exclusivamente a la modalidad de temporada. Porque en el resto de las relaciones es muy raro que el contrato no se extinga de manera limpia, ya sea por renuncia, ya sea por abandono, ya sea por mutuo acuerdo. Si no hay esas formas, es muy raro, poco común, pero sí se da en la modalidad de temporada. ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos a avanzar 1 o 2 nada más, porque estamos en horario y por ahí viene medio densa la clase en cuanto a temario, así que doy 1 o 2 casitos más de ley contrato y voy a dejar acá. La clase que viene la da el doctor Cosentino el miércoles. El viernes sigo yo y les aclaro que vamos a empezar la clase viendo el famoso artículo 245, o sea, la forma de cálculo para la indemnización del despido sin causa, porque suele dar dolor de cabeza, tiene un poquito de alguna cuestión de matemática que a veces reniegan, entonces vamos a arrancar por ahí y luego vamos a retomar con los supuestos de casuística de la ley.
Les digo por si alguno quiere ya ir avanzando en la lectura del artículo y ir viendo cómo es. Entonces, estaba en el 241 los dos supuestos, extinción por mutuo acuerdo y por comportamiento inequívoco de las partes. Voy a saltearme el 242 y el 243 es profeso, porque son el concepto de injuria para extinción con justa causa del 242 y la invariabilidad de la causa del 243, pero lo voy a dejar para la clase que viene, y quiero entrar en el 244 para que repasemos juntos cómo y cuándo se da el abandono de trabajo, que ya lo hemos referenciado. Y si se acuerdan un poquito más, cuando vimos modalidad de temporada también lo tuvimos que traer, porque cuando vimos temporada dijimos que si el empleador no hace la convocatoria, la ley presume que la relación se extingue. Ahora, si el empleador hace la convocatoria y el trabajador no se pone a disposición, la ley no dice nada y tampoco podría presumirse la extinción. Hay que ir al 244. ¿Y qué dice el 244? Que para que haya abandono, dice el abandono de trabajo como acto de incumplimiento del trabajador solo se configurará previa constitución en mora, mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso. El plazo, me aventuro a decirles, el común es de 2 días hábiles laborales. Ese es el plazo razonable, salvo circunstancias especiales que pueda ser un plazo menor. Ahora, algunos temas importantes de este artículo para no ser tomado a la ligera. Tiene que haber un acto de incumplimiento, dice el artículo. ¿Qué es esto? No es que yo no voy porque estoy impedido de ir. No es que yo no voy porque estoy accidentado en un hospital o porque estoy enfermo y estamos discutiendo si la enfermedad es tal o no. No, yo no voy como un acto deliberado de no querer concurrir a trabajar. Porque si hubiera un impedimento, no hay abandono. Dije el ejemplo del accidentado, pero les voy a poner un ejemplo que también suele ser, no diría tan común, pero sí que se da en la zona. ¿Qué pasa con aquella persona que es privada de la libertad? O sea, yo soy un trabajador común y por un hecho que nada tiene que ver con el trabajo me detienen. ¿Puede el empleador intimarme bajo el percibimiento de abandono? ¿Qué opinan? ¿Hay abandono? ¿Hay un acto deliberado de incumplimiento? No, hay una imposibilidad física de ir a trabajar. Después veremos si hay o no en la relación causal con la detención y con el trabajo, pero eso es otra discusión. Yo lo que estoy diciendo es que para que haya abandono, lo que tiene que haber es un incumplimiento. Y el incumplimiento viene de la mano de la posibilidad de cumplir. Si yo estoy detenido, no tengo posibilidad de cumplir, no tengo posibilidad de asistir. Hay un uso muy general de la figura del abandono. Decir que hay abandono si el trabajador no concurre a trabajar. Y eso está mal, técnicamente no corresponde. Solo hay principio de abandono, porque vamos a ver cuándo lo plasmemos, cuando el trabajador incumple pudiendo asistir y no va. Punto. Pero si no puede asistir o tiene un impedimento, no hay abandono, no es válida la configuración del abandono. Yo cuento un ejemplo muy viejo, sin herir ninguna susceptibilidad, porque es un caso de jurisprudencia y pasado hace muchos años. La causa se llamaba Sandoval con empresa Cocó. Estoy hablando de 20 años atrás. El trabajador, por un hecho totalmente ajeno a la empresa, es detenido el fin de semana. El día lunes, en la empresa, ciudad de Allen, pueblo chico, se enteran de que el trabajador había sido detenido. Recursos Humanos, el día martes, manda una intimación al domicilio del trabajador y lo intima, plazo 2 días a que se presente bajo apercibimiento de abandono de trabajo. La notificación se efectúa, el trabajador no se presenta, le hacen efectivo el apercibimiento, extingue por abandono. El trabajador inicia, cuando recupera la libertad, un reclamo y dice, no, momento, yo estaba detenido y usted sabía que yo estaba detenido. Usted me intimó sabiendo que yo no iba a poder concurrir porque estaba en la comisaría del pueblo. Fin del cuento. El juicio terminó dándole la razón al trabajador y cobrando como un despido indirecto las indemnizaciones, porque quedó acreditado que la empresa obró ligeramente, por no decir de mala fe, ojo que estoy hablando de un cliente mío, así que no es que esté hablando en contra de nadie, estoy hablando de si es en contra de mí mismo, al apurarse a extinguir cuando había un impedimento real
y conocía de que había ese impedimento real. O sea, los testigos demostraron, porque vino un pariente, alguien dijo, no, yo fui y le avisé al dueño, yo le dije al de recursos humanos, che, Pepe está detenido, pero es una pavada, no lo agarraron cortando un alambre, sacando una manzana, una pavada, no importa qué, el asunto es que no podía comprar. Si hay un impedimento físico de ir a trabajar, no hay un abandono de trabajo. Esto es lo que quiero que quede claro. Para que haya un abandono tiene que haber un incumplimiento y tiene que haber una decisión del trabajador de no ir a trabajar. Voy a cerrar esto para que nos quede claro. Ya lo explicamos la otra vez, pero recuerden cómo es la secuencia. El trabajador deja de asistir. No viene. No viene hoy, lunes. ¿Puedo intimarlo mañana? Sí. ¿Por qué? Porque la ley dice que si está enfermo, en principio, en la misma jornada que se ausenta, me tiene que dar aviso. Si no me dio aviso hoy, no es muy común intimar al otro día, se espera un par de días, pero nada me prohíbe que yo mañana saque una intimación. Por favor, acompáñenme con la secuencia. Hoy faltó, mañana martes, preparo y mando una carta documento, que dice, atento su ausencia injustificada el día lunes 25, se lo intima plazo 2 días hábiles laborales, concurra a trabajar bajo procedimiento de considerarlo incurso o abandono de trabajo, artículo 244. ¿Eso qué es? Es una intimación para que el otro venga, y si no viene, hay abandono. Pero yo esa carta documento la saqué el martes. La carta documento entre que fue al correo, vino y lo notificaron al trabajador, recién llegó y se lo notificó el día viernes. ¿Cuándo vence el plazo de los 2 días hábiles laborales para que se presente a trabajar? Desde la notificación al trabajador. ¿Pero cuándo? Bien, yo lo notifiqué el viernes. ¿Cuándo vence? Del momento que el trabajador tiene noticia. Miércoles. El miércoles. La mayoría dice el miércoles. ¿Por qué? Porque lunes y martes, estamos descartando el sábado porque esta empresa no trabaja para no entrar en polémica, lunes y martes son los días que él tenía para presentarse. ¿Qué pasa si el lunes va y se presenta a trabajar? Continúa el contrato, profe. Bien, no se enoje Santiago, sí, continúa, como dice Santiago, enojándose conmigo, vino a trabajar, continúa el contrato. ¿Hay extinción? No. ¿El empleador puede hacer algo? Sí. ¿Qué puede hacer? Sancionarlo. ¿Por qué? Por haber faltado sin aviso. ¿Qué va a hacer? Un apercibimiento, una suspensión, pero el contrato sigue vigente, no hay extinción. Vino el lunes o vino el martes. ¿Puede el empleador cuando venga el lunes decirle, no, usted acá ya no entra? No, no puede, porque la intimación es que se presente a trabajar, bajo apercibimiento de que si no lo hace o no justifica, ahí recién se va a configurar el abandono. Entonces, si va el lunes o el martes, listo, adentro a trabajar y después veremos si hay sanción o no, pero el contrato no se extingue. Ahora, no fue ni lunes ni martes. El miércoles, ¿operó la extinción? No. El miércoles, recién a partir de ahí, el empleador tiene que mandar una nueva comunicación donde hace efectivo el apercibimiento y le comunica, habiendo sido intimado plazo 2 días hábiles, diciendo que usted no concurrió venciendo el plazo, hacemos efectivo el apercibimiento y configuramos abandono de trabajo en los términos de los protocolos. Y hasta tanto no notifique, no hay extinción, es decir, no se configuró el abandono. ¿Se entendió esto? El abandono no es no ir a trabajar. El abandono no es simplemente te intimé. El abandono es no fue a trabajar porque no quería. Lo intimé y no vino. Y le comuniqué que hacía efectivo el apercibimiento. Recién terminado ese ciclo, recién ahí opera la extinción por abandono de trabajo. Si yo lo hago de otra manera o antes, no hay abandono de trabajo. ¿Queda claro? Porque a veces la confusión es, ya está. No, ¿qué pasa si yo el día miércoles no vino, jueves, viernes, y el tipo aparece el viernes de la otra semana y dice, ¿qué tal, Cataldi? ¿Cómo va? Che, vos sabés, tuve unos problemas, vengo a trabajar. No, pero yo te intimé. Sí, está bien, pero me intimaste. No vine a los 2 días, vine al quinto, ¿qué querés? Bueno, tuve un problema. Yo puedo decirle, che, pero ya se extinguió el contrato. No, si yo lo intimé bajo apercibimiento de abandono, pero el apercibimiento no se lo apliqué. Con lo cual el contrato está vivo. No pagaré esos días, tomaré sanción, pero el contrato no se extinguió. Y debemos estar
a la sobrevivencia del contrato, no a la extinción del contrato. Recuerden que esto lo hemos visto en principios. Entonces ese contrato sigue perfectamente vivo. Bien, antes que se enoje de nuevo Santiago, que recién se enojó conmigo, no sé qué es lo que me dijo, vamos a dar por terminada la clase de hoy. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Miren que somos pocos, pónganle onda, traten de para la clase que viene, no sé, leer el 245 y explicármelo ustedes a mí, hacer algo así. Miércoles con Sergio, viernes mismo horario, termino cuando se suba la clase esta, la pongo en Petco como hacemos. Un cariño, gracias. Bye bye. Gracias, profe. Chao. Profe, chau.